Bueno, Mili, coméntame hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de el líder como emprendedor. Perfecto. O sea que vamos a aprender lo importante que es ser líder dentro de un emprendimiento, ¿verdad? Así es, sí. Creo que dentro de esto, antes de poder ingresar con el tema principal, hoy tenemos una hora nada más, Una ¿no? hora, ¿Sí? sí, sí. Así que antes de que podamos iniciar esto, lo que quería compartir es lo siguiente. Si vos quieres emprender algo, ¿sí? Si vos querés poner tu propio negocio, tu empresa, etcétera, necesitas tener las características de un líder. Si no tienes las características de un líder, puedes aprenderlas. ¿Sí? No es necesario que vos hayas nacido con esto, porque hay mucha gente que nace líder, ¿sí? Pero Así si es. vos no has nacido con esas características, puedes hacer y puedes aprender a hacerlo. Y eso justamente vamos a hablar el día de hoy, así que vamos a tener un programa muy, muy importante y muy interesante. Bueno, entonces, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del emprendimiento. ¿Sí? ¿A vos, Mili, te gustaría emprender algún negocio? Obviamente me ¿Pensaste en gustaría. algo? Sí, pensé. Más o menos en qué. Más o menos, como a mí me gusta mucho la ropa, el tema de ropa, Ah, ¿viste? Entonces lo pensé, ¿viste? De ponerme una algo, boutique. claro, una boutique, algo así. Y creo que falta, ¿no? Acá en Salta, una Sí, boutique falta. donde vos puedas ir y tengas tu propio diseñador ahí adentro, Sí. quien te pueda ayudar por ejemplo, en el caso de combinar colores, de poder ver Totalmente, sí, lo imaginé, pero de una manera medio rara, mira, te comento. Sí. Una boutique, pero de ropa que sea relacionada con el rock, ¿entendés? Ah, un poquito más inclinada Claro, hacia ese inclinada, gusto. claro, Creo que es el negro, ¿no? El color. claro, pero más que nada lo digo por el tema de que capaz el modelo, ¿viste? Algo así como lo que utilizaban antes, que la ropa era demasiado linda. Ah, bien, Sí, un sí. poco más clásica. Claro, Ujú. exactamente. Perfecto, bueno, me parece genial. Así que hoy vamos a ver algunos temas para ver cómo puedes emprender un negocio y qué características tienes que tener como líder, ¿sí? Del negocio o el emprendimiento que puedas hacer. Así que bueno, vamos con la primera parte. Yo tengo algo escrito acá, ¿sí? Para que vos puedas ir entendiendo, te voy a ir detallando. Bien, lo importante para ser emprendedor, necesitas siempre todo el tiempo estudiar. Me refiero no al hecho de entrar a una academia, a una universidad, ni nada por el estilo, ni a un terciario, sino que todo el tiempo tienes que cargar de cantidad de información a tu cerebro, y esto puedes hacerlo leyendo, ¿sí? Puedes hacer escuchando audios. Hay muchos audios en internet donde te ayudan a que puedas capacitarte en el área específica que vos estás queriendo iniciar. De igual manera puedes encontrar información en línea. Si vos entras a Google, en Google pones una determinada capacitación y de ahí te puede lanzar a un perfil de Facebook, puede lanzarte a una página, Así a es. un YouTube, etcétera. Entonces tienes que llenarte de información para que de esa manera puedas emprender. Así que eso como recomendación para aquel líder que quiera empezar un negocio. Además, Sí. más que nada, leer, digamos, es como que nos educa, ¿verdad? Es bueno para nuestro cerebro, nos hace más listos, nos relaja. El miércoles vos me dijiste que lees Sí, leo bastante. muchísimo, leo muchísimo. Bien. Sí, sí. Eso, por ejemplo, un día me acuerdo que una persona, que es un familiar mío, me decía, Miguel, yo no puedo hacer esto porque lo leí en tal lugar. Entonces se me vino a la cabeza y digo, pero la lectura es importante, ¿cierto? Pero Sí. tenemos que saber también escudriñar el tipo de Sí, libros que leemos. así es. Porque lo ha hecho una persona igual que vos. Entonces, cuando vos lees, tienes que saber también qué estás leyendo, ¿sí? Y tienes que informarte y fijarte si está correcto o no lo que te dice el libro. Porque el libro no quiere decir que sea la regla universal y no se haga absolutamente nada. Porque yo puedo escribir un libro y puede ser que yo me equivoque, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas también hay que es muy importante que podamos tomarlo en cuenta. Bueno, ahí estoy viendo que uno de nuestros amigos nos saluda, muy saludo para Marcelo. Marcelo, el doctor Marcelo, muchísimas gracias por los saludos. Me dice feliz cumpleaños, ya pasó mi cumpleaños, fue el día martes. Pero bueno, gracias por los saludos, querido Marcelo. Bueno, de igual manera vamos a hablar por ejemplo, de la comparación de un emprendedor y un estudiante tradicional. ¿Vos te consideras una emprendedora o una estudiante tradicional, querida Mili? Y la verdad que
¿Qué Yo piensas? creo que salí un poco también del sistema tradicional como el emprendedor. Pero tengo parte también. Estás en un proceso. Sí, en un proceso. Claro, porque también todavía sos chiquita. Así Sí. que en base a eso también hay que tomar en cuenta que la gente entra en un proceso de cambio y vos podés hacerlo, ¿no? Entrar en un proceso de cambio. Claro. Bueno, el estudiante tradicional, por ejemplo, sale de la universidad, busca un trabajo con un importe X, ¿sí? Porque te puede ofrecer el dueño de la empresa, ¿sí? Obtiene una utilidad mensual y anual, obviamente, que le permite comprarse un vehículo, salir de viaje, etcétera. Es decir, ingresa en un sistema común. Claro, es como para cubrir sus necesidades básicas. Claro, exactamente. Luego, el sueldo obviamente te va a dar para que vos puedas comprarte algo y automáticamente cuando vos tienes algo, un sueldo X, inmediatamente a veces te endeudas. Y ahí empiezas, como le dice Kiyosaki, la carrera de la rata. Porque empiezas a tener deudas y empiezas ahí a rotar y 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 no avanzas. Bien, esa es una de las características, por ejemplo, de un estudiante tradicional que está en un sistema común. Es decir, sus ingresos tienen un límite, inclusive un gerente tiene ingresos límites y eso obviamente a la larga, y eso obviamente podríamos decir que muy poca gente llega a ese puesto. Ahora bien, el estudiante tradicional también puede llegar con tiempo a tener cosas básicas, tener un viaje, etcétera, pero a veces lo hace a cuotas. Así es. A mucha gente escucho y me dice, por ejemplo, vamos de tal viaje el próximo año y hay que empezar a pagar, o yo ya saqué el crédito o ya saqué el préstamo para hacerlo. Y yo la verdad, dentro de mí, se los digo una cosa, dentro de mí, porque yo no estoy acostumbrado a utilizar tarjetas de crédito, por el mismo hecho de que no me gusta invertir en algo que después no me va a funcionar como crecimiento. Porque un viaje lo puedo hacer cuando ya tenga el dinero suficiente para pagar al contado. Darme esos lujos también, todo, absolutamente todo, a mí me gusta pagar al contado. ¿Sí? En realidad, creo yo, me podría decir cualquier persona que me conoce acá en Salta, no tengo créditos ni tampoco préstamos que vaya arrastrando. Por eso que justamente es un consejo también para vos como emprendedor, de que puedas fijarte cuál es tu deuda buena y tu deuda mala. En algún momento vamos a hablar de lo que son las deudas también. Además es lamentable saber que los intereses cuando sacas préstamos te comen con las nubes, sí, el doble o el triple de lo que vos sacaste. Sí. Así que bueno, en cambio vamos a hacer una diferencia. Ahora ya hemos hablado de la persona tradicional. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar ahora de un emprendedor. Bien. Un emprendedor, en cambio, ¿sí? Le costará tal vez salir con el tiempo. Le cuesta prácticamente. Por ejemplo, en mi caso, siempre me ha costado, digamos, emprender algo. Pero ¿qué pasa después cuando empiezas a recibir beneficios? Eso se reitera, porque si vas esforzándote, ese beneficio crece, crece, crece y crece. O sea, no tiene límite. En cambio, cuando vos tienes un sueldo, eso tiene limitaciones. Tiene su límite. Bien, entonces esa es la diferencia. Obviamente, acá tenemos que aclarar algo, ¿no? No todos hemos nacido para ser emprendedores, ¿sí? Muchos hemos nacido también para poder ser parte de una empresa y ser el colaborador. El tema es que vos te sientas feliz y exitoso en ese puesto donde te encuentres, ya sea como emprendedor o ya sea como un empleado o un colaborador. Así que en ese sentido también no quiere decir que vos ahora dejes tu trabajo y vayas a ponerte un negocio, ¿no? No, para nada. Así que bueno, en ese sentido. Aprovecho en este minuto también para saludar a mi amigo Jesús Mariscal. Muchísimas gracias por ese saludo y gracias por los éxitos. Vamos a continuar entonces. Ahora, pregunta, querida Mili. Dime. ¿Será salir del sistema tradicional esto? Sí. ¿Como emprendedor? Sí. ¿Por qué sería salir de lo tradicional? Porque ¿Qué piensas? el sistema tradicional, como que muchas veces suelen las personas quedar estancadas en un mismo lugar. Uh-huh. Entonces, vos no podés saber a dónde podés llegar, no podés crecer, no tenés la oportunidad de poder... Claro, así es. Desarrollarte en lo que vos esperás a un futuro, por ejemplo. Entonces estás saliendo de un sistema tradicional. Porque claro, te cuesta, pero todo esfuerzo tiene su fruto, ¿verdad? Bien, hay un dicho que dice, la gente no tiene paciencia para construir su negocio en 3 días. En 3 años, pero sí tiene paciencia para poder ir al trabajo durante 40 años. ¿Qué te parece eso? Y
y es muy fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Conozco personas que han trabajado bastante tiempo, más 50 años, por ejemplo, de su vida. ¿Y son felices? La verdad no sé. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Yo, por ejemplo, si hubiese nacido con ese espíritu de colaborador o de empleado, yo hubiese buscado mi felicidad. Totalmente. En ese lugar, en ese puesto, en esa situación. Porque a veces uno ama, a veces, yo por ejemplo, en algunos casos cuando decido ser la segunda persona en el barco, o sea, primero está el capitán, sí. ¿Bien? Entonces a mí me gusta en algunos casos ser esa persona, pero en base a un acuerdo. O sea, soy feliz en ese puesto. Bien. En cambio, cuando yo decido ser el primero en el barco, ya es otro tipo de situación. O sea, hay un conferencista que dice claramente la posición, ¿sí? O sea, la posición que uno tiene cambia la situación, o sea, de todo, absolutamente todo. Así es, totalmente. Esa posición que vos tienes cambia absolutamente todo, pero es decisión, ¿no? Y yo, por ejemplo, en ese sentido, decido. Cuando yo decido ser el segundo en el barco, es porque yo quiero hacerlo. Y si quiero ser el primero en el barco, el capitán, también decido hacerlo y sé cómo lo voy a hacer. O sea, planifico. Eso hay que entender para que vos puedas ser un buen emprendedor. Sí, estás en lo correcto. Hay personas que siendo colaboradores se sienten verdaderamente felices. Claro. Hay personas que siendo capitán del barco, en este caso como un ejemplo, Ajá. también están felices, Sí, ¿entendés? Entonces sí, cada uno apoya el lugar que le parece conveniente. Mili, vamos a hablar ahora del otro tema, le vamos a poner un punto número 2 a esto. Sí, vamos a hablar justamente de lo que la gente generalmente dice, no se puede. No se puede. ¿Escuchaste esa frase? Varias veces, Varias muchísimas veces, sí. En cambio yo digo sí se puede. Yo también. Siempre busco la manera, como te dije el pasado miércoles, creo que yo soy extremadamente positivo, porque cuando algo me sale mal, inmediatamente mi cerebro dice, no, es por algo va a pasar, algo bueno va a pasar en base a esto. ¿Me entendés? Entonces no me enfrasco en eso malo que me pasa, así que definitivamente. Soy totalmente igual, Miguel. ¿Sí? ¿Viste? Soy muy positiva, demasiado. Es por algo que pasa. Sí, y estoy rodeada de gente, ¿no? Que está todo el tiempo, no se puede. Y yo le digo, sí se puede. Pero claro, sí podés. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Si en este mundo estamos llenos de energía, y la energía, si vos tenés energía, va a pasar algo. Vas a tener una respuesta en base a eso. Así que todos mis negocios han comenzado con un gran no se puede. En cambio yo sí puedo decir de que busco la manera de que se pueda conseguir esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, si vos me vas ayudando, Mili, por favor. Bien. ¿Invertirías en un negocio de agua, por ejemplo, sabiendo que hay Coca-Cola, hay Pepsi, está Nestlé? ¿Qué otras marcas hay acá en Salta, por ejemplo? Mirinda, no sé, hay tantas marcas que no recuerdo en este momento, que si vos decís voy a invertir en un determinado líquido, ya sea en agua nomás, si tengo tantas competencias, ¿vos podrías hacerlo? Yo sí Bueno, lo haría igual. Pero normalmente dijeras no. No, claro. Normalmente. Sí. Normalmente dijeras no porque justamente la magnitud de las pocas esperanzas de ganar se te van a poner ahí, van a decir, no sé si voy a poder hacerlo. Ya entras en una duda. Es de donde debes decir y preguntar por qué se puede y qué harías para que sea posible. O sea, ¿cómo puedes lograr eso que podría ser tan difícil? O sea, es como que vos dijiste, puedes poner una boutique, ¿sí? Con el estilo de rock, ¿verdad? Sí. Ahora, cualquiera te dijera, pero a ver, Mili, acá no somos rockeros, no es... Así es. Nuestra sociedad no es esta. Pero sí se puede porque puede haber esas personas dentro de tu público. Entonces yo creo que sí hay formas. Simplemente tienes que encontrar el camino que puedes hacerlo poco a poco. Y si no hay lo que vos querés en esta ciudad, bueno, la convertís. ¿Cierto o no? Así. Entonces hay formas de hacerlo. Entonces vamos a hablar ahora por qué y cómo puedes hacerlo. La única manera y lo más poderoso que puedes utilizar es haciendo marca. ¿De qué estamos hablando? ¿Vos estudiaste o leíste un poquito de la historia de Coca-Cola, Mili? ¿Algo, por lo menos, alguna idea? La historia de Coca-Cola. Sí. La verdad que no la tengo clara. Bueno, Coca-Cola, por ejemplo, nació siendo un jarabe. Ah, sí. Nació siendo un jarabe y ¿puedes creer que en los primeros años no vendía nada? A eso se le llama descubrimiento. Porque no sabían que podrían llegar a hacer eso. Creo que se les llaman Bueno, no importa, pero a lo que yo voy es lo siguiente.
si una empresa y una compañía que durante los años creció y creció y creció, y vos podés creer que haya vendido al principio y la gente continuó. Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces vemos que no nos está yendo bien y lo primero que hacemos, no, este negocio no es para mí, esto no es para mí. Entonces empiezas a poner negatividad Claro, en tu automáticamente cerebro. el cerebro empieza a... Lo que tienes que hacer es crear marca. Como por ejemplo escuché en Alibaba, no sé si conoces Alibaba, Sí. es un empresario asiático, el dueño de Alibaba, ¿sí? Él, por ejemplo, cuando inició Alibaba, lo primero que hizo me dio gracia cuando él comentó esto. Dice que él salió a la calle y le preguntó a la primera persona que estaba en el café, le estaba tomando un café y le digo, ¿usted conoce a Alibaba? Y la señora le dice, Alibaba, ah, sí, los 40 ladrones, por ejemplo. O si no, ábrete Sésamo. Entonces preguntó a uno, a otro, empezó a preguntar, ¿por qué se le vino a la cabeza Alibaba? ¿Me entendés? Entonces él, lo primero que hizo entonces, esta va a ser mi marca porque la gente lo conoce, es comercial, es fácil. Entonces se le vino a la idea y Alibaba, por ejemplo, es conocido a nivel mundial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay formas, ¿sí? No obviamente vos le vas a poner también su nombre de Alibaba ni nada por el estilo, sino que vos tienes que formar tu propia marca. Por ejemplo, en el caso de Cecilia Quinás, yo cuando empecé a trabajar con ella me dijo, yo quiero hacer esto. Entonces yo le di el consejo. Yo le dije, ¿por qué no hacemos marca de tu nombre? Hacemos marca de tu nombre porque ya tienes años que la gente te conoce en esta área. Entonces empecé a aconsejarle y hoy en día Cecilia Quinás es una marca que está creciendo en base al rubro y a lo que está haciendo hoy en día. Y la gente ya la reconoce y la conoce como Cecilia Quinás en base al producto y servicio que vende. ¿Se entiende? Sí. Entonces vos tienes que crear eso. Ahora, no esto se va a hacer de la noche a la mañana. Recuerda lo que hablamos hace un minuto. Si tienes paciencia durante 3, 5 años, tal vez puedas crecer y puedas empezar algo nuevo. Te estoy hablando de años, no te estoy hablando de meses. Esto es un constante crecimiento. Entonces tienes que tener la paciencia suficiente. Así que bueno, en la marca, todo se basa en la venta y en el nombre, ¿sí? Por ejemplo, Google, el mayor buscador que se puede encontrar. San Google le dicen a algunas personas, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, hay otros buscadores. Hay Yahoo, ¿sí? Puedes encontrar el Hotmail, también anteriormente fue un buscador. También. Hay otros buscadores, no me acuerdo los nombres, pero que pueden ser mejores que Google, pero todos prefieren Google porque Google se vendió y ahora es una marca. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Facebook, lo mismo pasa con Microsoft y así, compañías enormes que en su momento supieron poner su marca y hoy en día son enormes monstruos que se comen a cualquier compañía que esté en el rubro. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, ¿sí? Dice que el 70% del éxito del negocio es la marca. O sea que si vos no creas tu marca, definitivamente estás yendo por un lado mal. Entonces, si vos creas tu marca, no importa la marca que vos creas, simplemente tienes que aprender a hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, te doy el dato, nosotros en la empresa hacemos eso. Hacemos imagen, diseño, te ayudamos a crecer, desarrollo comercial, dirección comercial. Si en algún momento necesitas ayuda y quieres que podamos hablar de este asunto, también lo podemos hacer. Bien. Sabes que además de eso, la importancia de la marca también está en la generación de confianza que tienen, ¿no?, los clientes, porque, por ejemplo, compran un producto con la confianza de que tienen, de que para ellos va a ser mejor y va a resolver su necesidad, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, por supuesto. Mediante eso lo eligen, sí. Por supuesto. Por eso es que te digo, lo importante acá es crear marca. Sí. Crear marca porque eso te va a dar el fundamento necesario para que después vos, en base a esa marca, vayas creciendo. Así es. Pero si no le das, es como un bebé. No recuerdo a quién le dije esto, pero le di el ejemplo. Por ejemplo, si vos en algún momento ves a un niño que está gateando, ¿cuál es su siguiente paso? Seguramente se va a parar. Claro. Y va a caminar. Va a caminar. Luego, ¿qué va a pasar? Va a correr. Después va a correr. Así Y luego seguramente se va a ver un gimnasio. Se va a ver un gimnasta. No, sino que a lo que yo me refiero es que todo tiene un proceso. Si vos quieres, la cultura japonesa, Mili, por ejemplo, ¿qué hace la cultura japonesa? Te dice, si vos quieres emprender una empresa, a los 5 años sigue siendo un bebé. O sea que tienes que darle y darle. Así crecimiento. A los 10 años ya es un adolescente, ya en crecimiento. Y a los 20 años ya es un hijo que sí te puede dar lo que vos necesitas. ¿Qué te parece?
20 años para que pueda darte lo que vos necesitas y lo que querés. Eso es crecer, por eso es que la cultura japonesa también es tan fuerte. Mili, ahora vamos a hablar de la cuestión de emociones. Bien. ¿Vos escuchaste alguna vez lo que es la neurociencia, el neuromarketing, la neuroventa, etcétera? Sí, lo he escuchado. Bueno, todo esto está conectado justamente a las emociones y lo que muchas veces piensa nuestro cerebro emocional y cómo podemos hacer que, por ejemplo, cuando hacemos una determinada venta, ¿sí?, pueda llegar directamente a eso que necesitamos, a la gente, ¿sí? No necesariamente al cerebro racional, sino justamente al cerebro emocional, es donde nosotros decidimos la mayoría de las cosas, ¿bien? Ahora, hablando de esto justamente, de generar conexiones emocionales, normalmente la gente quiere un determinado producto por el nombre, ya habíamos hablado de la marca. Sí. Es decir, es como que ya están acostumbrados porque les ha implantado de que esa marca es buena. Claro. Es como, por ejemplo, si yo te doy a elegir, ¿querés una... Hablemos así, ¿vos querés una Coca-Cola o querés otra marca X? ¿Cuál prefieres? Y Coca-Cola, obviamente. ¿Te das cuenta? Inclusive vos ya estás acondicionada con esa marca. Sí. Porque no sabes la otra si va a ser buena, mala, etcétera. Y vos dices, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Así es. Entonces ahí vamos a ver de que la marca es importante. Y muchas veces el costo del producto no es importante, sino simplemente vos deseas eso y prefieres eso. Eso sucede en los perfumes, en las marcas de ropa. ¿Vos prefieres una Adidas o marca Chanchito? No, Adidas. Ah, bueno, ¿viste? ¿Te das cuenta? Ese es el tema de la neurociencia, cuando vos tienes que ir descubriendo cómo el cliente consume, por ejemplo, los productos, ¿sí? Administración de empresa, hoy en día debe estudiar, la administración de cualquier empresa tiene que estudiar este tipo de cosas, para que las ventas sean, obviamente, seguras y estudiar el funcionamiento y el comportamiento humano. Así es. Bien, eso es muy necesario. Entonces, para que vos puedas entender, es un desafío. Por eso tienes que estar todo el tiempo estudiando y averiguando dónde puedes hacer o dónde puedes investigar qué es lo mejor en base a tu marca. Por ejemplo, en el caso tuyo, cuando vos pongas tu boutique, que seguramente lo vas a hacer, tienes que ir dándote cuenta cómo puedes hacer que la gente pueda aceptar esto sin necesidad de un repudio, por ejemplo, o de lo contrario, ir al público que vos necesitas, ¿sí? O en el caso que hay gente que, por ejemplo, no por el respeto al papá, mamá, qué sé yo, no utiliza la ropa, pero tal vez vos de alguna manera llegar a ese tipo de gente. El gran desafío es la complementariedad con la que las personas pueden llegar a elegir, ¿no? Incluso hasta la misma ropa que, por ejemplo, con la marca nada más es totalmente conocida. No se van a ir a comprar una ropa a la feria antes de comprarse una remera Nike, por ejemplo, ¿entendés? Exacto. Entonces es como que se basa más que nada en la neurociencia, lo que decíamos. Pero ¿qué pasa si vos empiezas a crear marca? Es decir, pongámosle al caso que tu boutique se llame, no sé, algún nombre que te haya gustado en un momento. Boutique Beisan, pongámosle al caso, ¿sí? Si vos le pones Boutique Beisan y haces que eso se vuelva marca, seguramente la ciudad entera te va a ir a comprar. Porque necesitan. Así es. Pero tienes que crear esa marca porque la noche o la mañana no va a ser conocida. Por ejemplo, a ver, ¿qué marcas he conocido acá en Salta? Esta farmacia que está las 24 horas, ¿cómo se llama? ¿Farmacia? Sí, la farmacia, no recuerdo esa marca. Pero bueno, de todas maneras hay una farmacia que todo el mundo la conoce. O por lo menos cuando he preguntado, una farmacia que me pueda atender 24 horas y me dicen qué farmacia. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que el hecho de poner marca es lo importante. Es decir, la marca es lo único que nos diferencia del resto. Así es. Por eso te vuelvo a dar el ejemplo de la Coca-Cola y demás marcas. Bueno, aprovecho para saludar a mi amigo Enzo Reales, que el anterior miércoles mandaba saludos y lamentablemente no pude hacerlo. Gracias por los saludos, Enzo, y un abrazo para vos. Bueno, entonces, ¿por qué la marca hace diferencia? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quieres hacer el ejemplo vos que habíamos hablado? ¿Sí? Bien. Bien, dale. Por ejemplo, construye y diseña dos vehículos. A uno le pongo una marca reconocida, por ejemplo, y el otro no tiene marca. Entonces, ¿vos cuál vas a preferir, Miguel? Obviamente el que tiene marca. Claramente, es obvio, digamos que... Porque ya construiste eso. Claro, se basa en saber, en que ya lo construiste, entonces ya como es más conocida, la gente va a preferir 1000 veces comprar algo conocido que algo que no conoció todavía y que no sabe cómo va a actuar ante esa situación o ante
va a llevar a cabo, digamos, con esa marca, cómo le va a ir, ¿entendés? Claro, por eso el construir una marca desde el principio, ¿sí? Tiene que hacer que hablen de tu marca y luego tu marca hablará por sí sola. O sea, vos tienes que lograr que se difunda tu marca, sea conocida, y obviamente con esto tiene que ir no solamente el hecho de hacer conocer tu nombre, sino que por detrás tiene que estar tu buen servicio, tu buen producto, en base a lo que vos estés vendiendo, y eso hace que se haga sólido, obviamente, tu marca, y con el tiempo vayas mejorando. O sea que todo el tiempo tienes que mejorar para que después tu marca hable de vos, ya no sea al contrario. Ahora, por ejemplo, si vos estás construyendo algo, tienes que hablarle a todo el mundo. Por ejemplo, en mí eso me pasa a mí, Mili. En toda conversación siempre hablo de negocios y a mí me dicen, bueno, ¿por qué no podemos hablar de otra cosa? Pero es que es mi forma de ser. Yo hablo siempre de negocios en todo lugar y en todo tiempo. Y normalmente hablo de mi marca, o sea, ¿quién es mi marca? Miguel Fernández. Y justamente después, ¿quién va a hablar de mi marca? ¿Yo? No. ¿Quién va a hablar? Y los demás. Exactamente. Entonces eso tienes que lograr vos, de que tu marca al principio obviamente te cueste construirla, te va a costar construirla, te lo aseguro, pero posteriormente se va a convertir en una marca que después la gente hable de vos. Así que es importante, véndete en todo momento. No es necesario que vos estés con un letrero, sino simplemente que en toda conversación puedas hacer que la gente sepa de lo que haces vos. Si tienes algún negocio o alguna empresa, empieza a construirlo de a poco y vas a ver que después esa marca te va a ser diferente y es lo que la gente va a buscar con el tiempo. Bueno, vamos con un punto número 5. La innovación es muy, pero muy importante. O sea, la innovación de relaciones. Vos sabes, Mili, por ejemplo, como líder, uno tiene que estar en constante relación con su público externo, con su público interno, ¿sí? Y con todo lo que les rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, con tus clientes tienes que estar en relación constante. Y lo mismo pasa con tu público interno, o sea, con tus colaboradores, las personas quienes están con vos, incluyendo tu familia y tus amigos, tienes que aprender, ¿sí? Tienes que aprender a influenciar con la gente, no en mal, ¿no? Sino influenciar en bien para que esto funcione, ¿sí? Con la gente que trabajas. Innovar productos y servicios es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos estás iniciando algo, tienes que pensar inmediatamente cómo puedes hacer el siguiente paso. O sea, no solamente decir, ya logré esto y ahora me quedo acá. No, porque el mundo está en constante movimiento y en constante cambio. Por ejemplo, el otro día quise subir, el miércoles específicamente, quise subir el video en Instagram que antes me daba los 15 minutos de largo, o sea, máximo. Ahora no puedo subirlo porque me pide menos y es reducido y no sé hasta cuándo. Por ejemplo, hoy me voy a informar hasta cuánto tengo que reducir para subir el video completo. ¿Me entiendes? Entonces sí. Todo el tiempo estamos en cambio y si vos no sabes actualizarte, de aquí a un tiempo vas a quedar obsoleto. Eso hablamos de la innovación en productos y servicios, ¿sí? Ahora, también da a conocer tu valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos empiezas a hablar con el tiempo de tu producto, ¿sí? El médico cuando primero vos... A ver, te voy a hacer una pregunta. Vos cuando ves a alguna persona que ha salido de alguna profesión, primero, ¿qué hablas con esa persona? Nada, y le pregunto... Sobre su profesión. Sí, ¿cuánto tiempo estuvo? Lo primero que hace el médico, por ejemplo, me acuerdo de un amigo, lo invité a mi casa, recién había egresado, y lo primero que le dijo a mi madre, te cuento que mi hija tiene fiebre, tiene este otro, o sea, inmediatamente le habló. Claro, de su... Y él lo que hizo, y a mí me pareció excelente, él reaccionó de la mejor manera posible y empezó, y le dijo, yo la voy a revisar, etcétera, y empezó a hablar de su producto, de él como médico. Entonces, seguramente en mi casa ya se quedó con esa idea de que eres médico y va a ayudar a las personas. Claro, sí. Lo mismo pasa con un ingeniero, ¿verdad? También. Ahora, podría pasar eso en cualquiera de las profesiones. Por ejemplo, un psicólogo. El otro día estuve hablando con una psicóloga, por ejemplo, y le dije, seguramente vos no me vas a dejar mentir, y empecé a hablarle de psicología. Y seguramente ella dijo, todo el mundo me habla de esto, pero no importa.
el hecho de que vos puedas mostrar tu producto hacia el resto y la gente va a conocer esa marca. Así es. ¿Me entendés? Tienes que amar lo que haces. Y si amas lo que haces, seguramente en algún momento te va a traer un montón de respuestas buenas. Terminamos con esta frase que es: mejorar tu marca, sí, es de emprendedores y líderes. Así es. O sea, mejorar o manejar tu marca es de emprendedores y líderes. O sea, que tienes que tomar en cuenta que se te quede de todo lo que hemos hablado el hecho de poder formar marca. El emprender es hacer marca. El emprender es poder crecer y el afianzar una marca. Eso es lo que quiero que se te quede. No importa de todo lo que hemos hablado, pero por lo menos utiliza esta frase. La marca es lo más importante para que después con el tiempo se vaya construyendo algo grande y construyas lo que vos necesitas. Un imperio o quieras simplemente un negocio. Así hagas una fundación o ayudes. Si vos creas una marca, seguramente te va a traer éxito y lo que vos necesitas en el futuro. Vos tienes que hacer que la gente que te colabore, por ejemplo, tiene que hacer lo que vos necesitas porque tienes un objetivo. Vos, por ejemplo, Mili, dentro del emprendimiento que quieres hacer, en esencia, ¿qué te gustaría demostrar o hacer para que la gente sepa que eres diferente a todos? Y bien, bueno, en lo que te estuve hablando del ejemplo, la ropa de boutique, Ajá. Creo que me gustaría, más que nada, que sea dirigida directamente para todo tipo de personas. Para todo tipo. Todo, no hay ¿Y exclusión la de inclinación nadie. que dijiste? ¿Cómo? Que la inclinación a la ropa de rock, por ejemplo. Claro, a eso me refiero, que sea para todo tipo, digamos, que no haya exclusión, por ejemplo, en sentido de que muchas veces la gente se siente como que yo no escucho rock, no puedo escuchar esto, no puedo usar esto, ¿entendés? O sea, si yo me pongo, por ejemplo, vos viste que siempre ando de camisa. ¿Cómo vos harías si tuviera que ir a tu boutique para que yo me sienta cómodo, como me siento cómodo así vestido, pero con la inclinación que vos querés en tu boutique? Y bien, más que nada, si yo estaría en la boutique, obviamente lo primero en principal es hablar bien, ser buena persona con vos y decirte, mira, esto te puede quedar bien, esto te puede llegar a quedar mal, siendo sincera siempre. Ajá. Obviamente siempre con respeto, ¿no? O sea, vos lo que harías, bueno, si eso está correcto, me refiero a la esencia. Si vos quieres que yo refleje, por ejemplo, en mi vestuario, si yo soy una persona formal, ¿cómo harías la inclinación para que sea, por ejemplo, para que lo que me guste lo que haces vos? Pero bien, sería difícil porque si vos sos así, entonces uno elige lo que utilice, lo que puede llegar a utilizar en el momento, ¿entendés? Claro, sí, justamente eso. Entonces tienes que encontrar esa partecita que necesitas para que te ayude a hacer la esencia de tu marca. Una vez que hagas eso, tus colaboradores tienen que empezar a entender el objetivo y lo que vos querés hacer y después va a ir convirtiéndose en un manejo ya cotidiano porque te van a entender en base a lo que vos querés hacer, ¿sí? Así que si vos tenés dudas sobre esto, quieres crear una marca, ¿sí? Quieres hacer que tu empresa, por ejemplo, se reactive como habíamos hablado y tienes muchos otros aspectos que quieres hablar o de lo contrario tienes miedo de poder empezar y tienes un proyecto y una idea espectacular, puedes conectarte con nosotros por medio de las redes sociales y podemos hacer que tu idea o tu crecimiento sea espectacular. Estamos acostumbrados a hacer esto, ayudamos a las personas y lo podemos hacer de esta manera. Bueno, Mili, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, viernes 13 de diciembre. Estamos ya terminando el mes. Te agradezco por haber estado en contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y esto fue